En el preciso instante en que el cuerpo humano exhala su último aliento, algo sucede en un plano que escapa completamente a nuestra comprensión ordinaria. Las máquinas pueden cesar sus ruidos, los monitores pueden apagar sus señales, pero en lo invisible, un susurro ancestral resuena, es el llamado del otro lado. En ese momento, el velo entre los mundos se vuelve tan tenue que puede ser atravesado. El tiempo se detiene y por un breve segundo todo se silencia. Pero no es un silencio vacío, es un silencio cargado de presencia. Es ahí donde empieza el misterio que pocos se atreven a enfrentar. La aparición de almas y espíritus en el momento exacto de la muerte. Este fenómeno, tan antiguo como la misma humanidad, no es solo fruto de relatos místicos o alucinaciones de quien vela a un moribundo. Médiums como Aura Celeste, conocida por su sensibilidad espiritual extraordinaria y por sus visiones lúcidas del plano astral, afirman que la presencia de entidades espirituales en el lecho de muerte no solo es real, sino parte esencial de la transición del alma. Aura describió muchas veces en sus relatos la forma en que espíritus se aglomeran alrededor del moribundo, algunos con expresiones serenas, otros con un dolor silencioso, y hay quienes llegan con desesperación en los ojos, como si disputaran algo invisible al ojo humano. Antes de que sigamos explorando este misterioso y fascinante tema, dime algo desde el fondo de tu alma. ¿Alguna vez has vivido un evento sobrenatural relacionado con la espiritualidad? ¿Ya has presenciado algún fenómeno inexplicable durante entierros o velorios? Cuéntame en los comentarios, porque tu experiencia puede abrir los ojos de muchos que están viviendo lo mismo y no lo saben. Yo estaré leyendo todo y dejando un corazoncito en tu comentario. Y si este contenido está tocando algo dentro de ti, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir desvelando los secretos de la existencia más allá de lo visible. Según Aura Celeste, el campo energético de la persona que está por morir se expande, y su aura, antes compacta y pulsante, comienza a vibrar en tonos sutiles, casi translúcidos. Ese campo vibratorio actúa como un faro para entidades desencarnadas atrayendo familiares, guías espirituales, espíritus protectores, pero también seres perturbados, almas en sufrimiento y en algunos casos sombras del umbral. La energía vital que se disipa funciona como un llamado, una emisión luminosa que atraviesa dimensiones, alcanzando conciencias que ya no habitan el mundo de los vivos. Hay casos documentados en literaturas espíritas y espiritualistas donde enfermeros y médicos relataron sentir un cambio en el ambiente en los segundos finales de vida de sus pacientes. La temperatura de la sala cambia sutilmente, el aire parece más denso y una sensación de presencia los envuelve, como si fueran observados por ojos invisibles. Muchos, sin saber nombrar lo que sienten, hablan de un escalofrío inexplicable o de una paz profunda y aterradora al mismo tiempo. No se trata de alucinación colectiva, sino de una apertura energética que se manifiesta de forma clara para los más sensibles. Aura. Celeste narra una experiencia que tuvo al acompañar el desencarne de una anciana en una casa humilde del interior. Sintió, segundos antes de la muerte, un perfume sutil de jazmín invadir la habitación. Un aroma que no provenía de ningún lugar físico, sino del plano espiritual. Tan pronto como la anciana exhaló su último aliento, 3 figuras surgieron. En la esquina de la sala, una de ellas, una mujer con velo blanco y ojos llorosos, era su madre fallecida. La segunda, una niña sonriente, era una nieta que había muerto siendo bebé. La tercera, una sombra oscura, permaneció inmóvil, observando todo con un silencio amenazante. Aura describió que un embate energético comenzó en ese instante. Las presencias de luz intentaban envolver el alma que se desprendía del cuerpo, mientras la figura sombría permanecía allí, esperando un descuido, un desliz vibratorio para intentar arrastrarla hacia las zonas inferiores. Casos como este no son aislados. En sus cartas y conferencias, Aura explicó que en el momento de la muerte, el alma atraviesa un breve estado de confusión. Es como despertar de un sueño muy profundo. Ve su cuerpo desde fuera,
pero aún siente sus dolores, sus miedos, su identidad. Y en ese mismo instante, las presencias espirituales se acercan, algunas para guiar, otras para cobrar y otras más para juzgar. Este es el misterio que se revela en el último suspiro. La ciencia puede negarlo, pero ¿qué decir de tantos relatos de pacientes en estado terminal que ven parientes fallecidos al pie de sus camas, que oyen voces llamándolos por sus nombres en susurros suaves, que extienden las manos hacia figuras invisibles, como si fueran acogidos por ellas? Aura Celeste afirmaba que esas visiones no son delirios, son vislumbres de una realidad mayor que empieza a revelarse. El cerebro, al desconectarse, afloja los lazos con el mundo material y permite a la conciencia acceder a dimensiones antes ocultas. Hay también quienes mueren solos, en silencio, pero incluso en esos casos, según Aura, jamás están realmente solos. Espíritus designados acompañan cada pasaje, aunque los ojos humanos no los vean, y no siempre vienen con rostros amables. A veces, vienen a cobrar deudas espirituales, cerrar ciclos kármicos o para reatar lazos mal resueltos de otras vidas. El momento de la muerte, por tanto, no es solo una cesación física, sino un tribunal silencioso donde antiguos acuerdos, promesas olvidadas y vínculos ancestrales reaparecen con fuerza total. Y es en ese umbral, entre mundos, donde se esconden los mayores secretos de la existencia humana. ¿Qué es lo que realmente vemos cuando morimos? ¿Por qué aparecen tantas almas? ¿Estamos rodeados por presencias invisibles que esperan silenciosamente el momento de nuestra partida? ¿Y si esas presencias no fueran todas benévolas? ¿Y si no todas vinieran a ayudar? Lo que Aura Celeste nos enseña, con su experiencia y sensibilidad, es que la muerte no es el fin, es un despertar. Pero no un despertar tranquilo, sino un renacer, rodeado por presencias que tal vez siempre estuvieron a nuestro lado, esperando el último suspiro, para finalmente revelarse. La visión de los médiums, voces desde otro plano. Cuando los ojos físicos se nublan y la vida parece apagarse lentamente, hay ojos que se abren a una realidad invisible, ojos que no pertenecen al cuerpo, sino al alma despierta de médiums, cuya sensibilidad supera los límites de la carne. Estos médiums, desde tiempos remotos, afirman ver y oír lo que otros no pueden, y entre las voces que llegan del más allá hay clamores, susurros, oraciones y hasta gritos. ¿Pero qué anuncian? ¿De dónde vienen y por qué se manifiestan precisamente en el instante de la muerte? Allan Kardec, codificador de la doctrina espírita, fue uno de los primeros en reunir de forma sistemática los relatos de médiums auténticos sobre los fenómenos relacionados con la transición del alma. En El libro de los espíritus y El cielo y el infierno, muestra que el instante de la muerte no es un evento silencioso en el mundo espiritual. Al contrario, es un portal que se abre entre planos y alrededor de él una multitud de conciencias se manifiesta. Los médiums, según Kardec, captan estas presencias como si observaran un teatro invisible, donde dramas, reencuentros y liberaciones se desarrollan ante sus ojos internos. Médiums de efectos visuales relatan con frecuencia la presencia de entidades alineadas junto al lecho de muerte. En uno de los casos narrados por Kardec, una joven médium francesa, durante un trance espontáneo, describió con precisión la llegada de 3 espíritus al lado de un moribundo desconocido. Uno lloraba en silencio, otro sonreía con una luz serena alrededor del rostro, y el tercero permanecía inmóvil, como un guardián en espera. Al ser interrogada tras el trance, ni siquiera conocía al difunto, pero los detalles dados coincidieron con la historia del hombre, su hija fallecida en la infancia, la esposa muerta y un mentor espiritual que lo guiaba desde varias encarnaciones. Lo que llama la atención en los relatos de médiums que colaboraron con Allan Kardec es la intensidad emocional de estas apariciones. Muchas veces, los espíritus que vienen a buscar al moribundo cargan emociones profundas: arrepentimiento, nostalgia, compasión. Otros tienen rostros serios, impenetrables, como si estuvieran allí para juzgar o reclamar.
y hay quienes aparecen en grupos, formando una especie de cortejo silencioso, esperando el momento exacto para llevar el alma a un destino ya trazado por las leyes kármicas y morales del universo. Kardec fue más allá de los relatos, codificó lo que llamó estado del alma tras la muerte, y explicó que al desprenderse del cuerpo, el espíritu entra en un estado de perturbación temporal. En ese estado limítrofe, los médiums oyen voces desconectadas, fragmentadas, como ecos de un mundo en transición, voces que muchas veces no se identifican, pero que traen mensajes enigmáticos, pedidos de perdón, frases repetidas, nombres olvidados, fragmentos de plegarias. Son voces que buscan atención, que intentan hacerse oír antes de que el lazo fluídico se rompa por completo. Los médiums auditivos, por su parte, cuentan que en los instantes finales de la vida, la frecuencia espiritual del ambiente cambia drásticamente. El sonido se vuelve espeso, como si el aire vibrara distinto. Algunos oyen cánticos, otros ruidos apagados, y hay quienes relatan coros enteros, voces que se entrelazan como si prepararan al espíritu para la travesía. El médium Victorien Sardou, cercano colaborador de Kardec, decía que oía claramente los gritos de espíritus perdidos cuando pasaba por asilos y hospitales. Describía esas voces como un lamento colectivo, sobre todo junto a los que estaban entre la vida y la muerte. También hay una visión común entre médiums que conviven con enfermos terminales, la figura de los espíritus auxiliares. Kardec los clasificó como mensajeros o guías encargados de conducir las almas después del desencarne. Estos seres, según los relatos, se acercan con extrema suavidad, jamás invaden el espacio, esperan, observan, tocan al espíritu con la energía del pensamiento, como si dijeran, es la hora. Son aquellos que hablan sin voz, que calman sin palabras, y que solo pueden ser percibidos por quienes han despertado y afinado su mediumnidad con práctica, estudio y elevación moral. El aspecto más inquietante, sin embargo, son los relatos de espíritus obsesores que también se presentan en el instante de la muerte. Allan Kardec advirtió sobre la influencia de espíritus inferiores que pueden acercarse para intentar impedir la elevación del alma o incluso arrastrarla hacia regiones de sufrimiento. Los médiums que los perciben describen estas entidades como presencias pesadas, oscuras, con rostros distorsionados por el odio o la desesperación. Muchas veces, esas almas no vienen solas, llegan en grupos, como si esperaran para reclamar algo que creen que les pertenece. En una de las sesiones mediúmnicas registradas por Kardec, un espíritu que había sido asesinado en vida regresó en el momento de la muerte de su agresor. La médium entró en trance profundo y comenzó a repetir frases de rabia, amenazas y palabras acusatorias. En el plano invisible, el alma de aquel hombre no halló la paz de inmediato. Fue confrontada, juzgada y envuelta en una vibración densa que dificultó su elevación. Y todo fue presenciado por ojos que ven más allá del velo y oídos que oyen más allá del silencio. Las voces que los médiums escuchan en el momento de la muerte no son meros ecos del más allá. Son fragmentos de historias truncadas, emociones atrapadas, deudas kármicas que claman por resolución. Son huellas sonoras de un mundo espiritual en movimiento, un mundo que se manifiesta cuando el cuerpo cesa, pero la conciencia despierta. Y para los médiums, esa realidad invisible se vuelve cada vez más clara, como un susurro constante proveniente del otro lado que llama, guía o atormenta. ¿Por qué aparecen las almas en el momento de la muerte? La escena es casi siempre la misma. Un cuarto silencioso, el aire denso, la respiración entrecortada de alguien que está a punto de partir. Pero lo que muchos no ven, y que algunos sienten con un escalofrío repentino o un estremecimiento sin explicación, es que ese instante está lleno de presencias, almas, espíritus, siluetas que emergen desde la penumbra del otro plano y se aproximan con una finalidad clara. ¿Pero por qué aparecen? ¿Por qué se manifiestan justo en ese momento en que la vida se desvanece? Según las revelaciones mediúmnicas de Sildá Gama,
Una de las médiums más respetadas del espiritismo brasileño, el instante de la muerte es como una puerta que se entreabre entre dimensiones. Es una grieta en el velo que separa el mundo material del espiritual, y esa abertura permite la circulación de entidades que vienen a cumplir funciones específicas. En muchas de sus obras, psicografiadas con el estilo emocional y profundo que la caracterizaba, Zilda retrata con minuciosidad cómo los espíritus de familiares desencarnados se acercan al moribundo no por casualidad, sino por un vínculo vibracional que nunca se rompe del todo. Ella afirmaba que el amor es una energía que no se interrumpe con la muerte. Así, cuando alguien se encuentra al borde del desprendimiento corporal, las almas que alguna vez lo amaron en vida, un padre, una madre, un hijo, incluso un amigo de muchas encarnaciones atrás, sienten el llamado. No es un llamado verbal, sino magnético, espiritual. Es como una corriente invisible que cruza planos y dimensiones y despierta en ellos la urgencia de acompañar a quien se despide del cuerpo. Es por eso que tantas personas en sus últimos instantes afirman ver rostros amados que ya habían partido, rostros que les sonríen, que extienden las manos, que los invitan a caminar hacia la luz. Zilda Gama también escribió que no todas las presencias que se manifiestan son dulces o reconfortantes. Algunas veces lo que se presenta son figuras oscuras, apagadas, envueltas en vibraciones densas. Estas apariciones, según ella, están ligadas a los errores del pasado, a las deudas kármicas no saldadas, a pactos espirituales firmados en otras vidas, espíritus de enemigos, de víctimas o de antiguos cómplices que regresan no como castigo, sino como parte de un proceso natural de ajuste energético. La muerte, entonces, se convierte en un acto de confrontación y rendición. Es allí donde lo invisible cobra forma, y las sombras que habitaron el alma se hacen presentes. ¿Por qué aparecen? Porque la ley espiritual exige equilibrio. Zilda describía la muerte como un tribunal silencioso donde se presentan tanto los defensores como los acusadores del alma. Algunos llegan con flores invisibles y oraciones sinceras, otros con miradas de reproche o silencio penetrante. Esta es la razón por la que muchos moribundos lloran sin saber por qué, o sonríen sin motivo aparente. Están viendo, están sintiendo, están reconociendo aquello que la materia ya no puede esconder. Otro motivo que Zilda abordó con profundidad fue la asistencia espiritual de equipos de rescate del más allá, espíritus trabajadores de la luz, organizados en legiones dedicadas exclusivamente al auxilio de los desencarnantes, se presentan en el momento final para facilitar la transición. Ellos aplican pases energéticos, calman el periespíritu, alivian dolores y, lo más importante, aseguran que el espíritu no se pierda en el umbral, ese estado intermedio lleno de confusión donde tantas almas quedan atrapadas. Su aparición no es casual, sino minuciosamente programada. Es una operación espiritual delicada que requiere preparación, permiso y elevación vibratoria. Pero también existen los casos dramáticos en que las almas aparecen para impedir que la transición se complete. Espíritus apegados al moribundo, por celos, control o dependencia, intentan retenerlo, influirlo, envolverlo con emociones densas para impedir su ascenso. En sus relatos psicografiados, Zilda nos muestra cómo en estos momentos se libra una verdadera batalla energética. Fuerzas de la luz contra fuerzas del apego, del rencor, de la culpa. Esas presencias no se manifiestan simplemente por aparecer, sino porque forman parte del escenario invisible donde se define hacia dónde se dirigirá el alma tras dejar el cuerpo. Hay un tercer tipo de aparición profundamente descrita por Zilda Gama, los instructores espirituales. No son familiares ni amigos, son entidades sabias, elevadas, que tienen la misión de guiar almas específicas en sus primeras horas fuera del cuerpo. Vienen con serenidad, envueltos en una luz suave, y hablan por telepatía con el desencarnante. Les explican lo que está ocurriendo, los tranquilizan, los preparan para ver su propia forma espiritual. Muchos no comprenden de inmediato que han muerto,
Por eso estos guías aparecen. Su presencia es clave para evitar que el alma entre en pánico o se desoriente. La aparición de almas en el momento de la muerte no es un fenómeno fantasmal como lo pintan las películas, sino un mecanismo espiritual profundamente complejo. Involucra la historia de vida de la persona, sus vínculos kármicos, su grado de conciencia espiritual y también su estado emocional y moral en los últimos momentos. Es por eso que no hay dos despedidas iguales. Cada muerte es única y con ella las presencias que se manifiestan también lo son. Silda Gama enseñó que en el momento de la muerte todo lo que fue inconsciente se vuelve claro, lo que fue oculto se revela, lo que fue ignorado aparece, y en esa claridad súbita las almas se acercan, algunas para consolar, otras para cobrar, algunas para llevar de la mano, otras para observar en silencio, pero todas ellas con un propósito: ser testigos y partícipes del último aliento y del primer paso hacia el otro lado. Experiencias reales y testimonios impactantes. En medio del velo que separa la vida de la muerte, existen relatos que no pueden ser ignorados. Testimonios de quienes, en el lecho de su partida o al borde del abismo, vieron, sintieron y escucharon lo que escapa a la lógica terrenal. Son experiencias que no caben en explicaciones médicas ni científicas, pero que han sido validadas por la sensibilidad espiritual de grandes médiums, como Eurípedes Barçanulfo. Sus enseñanzas y vivencias aportan luz sobre estos relatos y nos ayudan a comprender que lo invisible se vuelve palpable en los últimos instantes de la existencia física. Eurípedes, médium brasileño del siglo XX, considerado uno de los espíritas más iluminados de su tiempo, relató en cartas e intercambios espirituales acontecimientos profundos de pacientes en estado terminal. Según él, el momento de la muerte era muchas veces acompañado por manifestaciones que no podían ser ignoradas, murmullos en la habitación sin origen aparente, aromas inexplicables, presencias que envolvían el ambiente con una paz repentina o con un frío cortante. Muchos de estos relatos provenían de enfermos que, aun con el cuerpo debilitado, levantaban los ojos y murmuraban nombres de personas fallecidas con un brillo de esperanza o un temor profundo en la mirada. Una enfermera en Sacramento, ciudad natal de Eurípedes, contó cómo un anciano en sus últimos minutos sonrió y dijo: «Mamá, viniste por mí», antes de cerrar los ojos con serenidad. Nadie en la sala podía ver nada, pero la temperatura bajó súbitamente y el olor de rosas impregnó el aire, aunque no había flores en la habitación. Eurípedes, al ser consultado sobre este caso, explicó que la madre del anciano, ya desencarnada, había sido autorizada a recibirlo, y que su presencia espiritual fue tan intensa que incluso los sentidos físicos pudieron percibir su energía. Otro testimonio estremecedor proviene de un joven llamado Enrique, que tras sufrir un accidente automovilístico fue trasladado en estado crítico a un hospital. Mientras los médicos intentaban reanimarlo, Enrique experimentó lo que luego describiría como una separación suave y luminosa de su cuerpo. Relató que vio todo desde lo alto: los médicos, las enfermeras, su cuerpo inerte, y a su lado, un hombre de túnica clara que le sonreía. Al recuperar la conciencia por unos instantes, miró al vacío y preguntó: «¿Quién es ese señor con luz en las manos?». Nadie lo entendió. Eurípedes, al ser informado del caso por conocidos, interpretó que Enrique había tenido contacto con un espíritu de asistencia, posiblemente un mentor espiritual que estaba allí para guiarlo si su desencarnación se confirmaba. Y no son pocos los relatos de este tipo. Personas que aún en agonía describen haber visto a seres queridos, incluso aquellos de los que no sabían que habían fallecido. Una mujer relató que vio a su padre, quien vivía en otro país, acercarse a su cama y acariciar su cabello mientras ella se debatía entre la vida y la muerte. Al recuperar la conciencia, contó la experiencia. Horas más tarde, recibió una llamada. Su padre había fallecido justo en el momento en que ella lo vio. Eurípedes Barçanulfo decía que estos casos eran ejemplos vivos de desdoblamiento espiritual, donde el alma del desencarnado
venía a despedirse o a ofrecer consuelo. También están aquellos testimonios que reflejan terror y confusión. Un exmilitar, moribundo, gritaba desesperado: «¡Ellos vienen por mí! ¡No quiero ir con ellos!». Aseguraba ver sombras con rostros distorsionados que lo rodeaban. En estos casos, Eurípedes explicaba que la mente culpable, al desprenderse del cuerpo, puede proyectar las formas de su propio remordimiento, atrayendo entidades vibratoriamente afines a sus errores. No era un castigo, sino una consecuencia natural del desequilibrio moral. Por eso, afirmaba él, la preparación espiritual durante la vida era esencial para una muerte en paz. Incluso niños han sido protagonistas de estos testimonios. Una niña, de 5 años, internada por una grave enfermedad, preguntó a su madre: «¿Quién es la señora de vestido blanco que me canta mientras duermo?». Su madre, sin entender, consultó con miembros de un centro espírita, quienes, al entrar en 1900 en contacto mediúmnico, percibieron la presencia de un espíritu benévolo que preparaba el alma de la pequeña para su desencarnación. Días después, la niña partió con una sonrisa serena en el rostro, como quien se entrega al abrazo de alguien amado. Eurípedes Barçanulfo insistía en que estos relatos no eran alucinaciones ni fantasías. Para él, eran la evidencia más clara de que la vida continúa más allá del cuerpo y que en el momento de la muerte, lo espiritual se manifiesta con intensidad. Cada historia, cada testimonio, era una confirmación del trabajo silencioso y constante de los espíritus que nos rodean, algunos para auxiliar, otros para ajustar cuentas del pasado. Los relatos reales, especialmente aquellos que convergen con los estudios mediúmnicos de Barçanulfo, construyen un mosaico de lo invisible. Nos muestran que la muerte no es un apagón, sino un tránsito. No es el fin, sino el comienzo de una etapa donde las almas que hemos amado, herido o acompañado regresan para recibirnos o confrontarnos. Y aunque los ojos físicos no puedan verlos, su presencia se revela en gestos, aromas, palabras, silencios, y en esa emoción indescriptible que llena la habitación justo antes del último aliento. El miedo y la preparación espiritual, en los pasillos silenciosos de un hospital, donde el aire parece más denso y el tiempo se estira entre respiradores y monitores, hay algo más que dolor físico. Hay miedo. Miedo a cerrar los ojos y no volver a abrirlos. Miedo a lo que se esconde del otro lado. No es raro que quienes se aproximan al umbral de la muerte sientan un pavor profundo, un estremecimiento que va más allá del instinto de sobrevivencia. Ese temor nace de la ignorancia espiritual, de una vida vivida sin reflexión sobre lo que somos más allá de la materia. El espíritu Emmanuel, a través de sus comunicaciones mediante el médium Chico Xavier, abordó con profundidad el tema del miedo a la muerte y la importancia de la preparación espiritual. Emmanuel afirmaba que el miedo a la muerte es, en esencia, el miedo a lo desconocido. Durante siglos, fuimos condicionados a ver la muerte como un castigo, un final sombrío y aterrador. Pero según él, la muerte es apenas un proceso de liberación, un regreso a la verdadera patria espiritual. Sin embargo, para quienes vivieron presos a la materia, a las pasiones descontroladas, al egoísmo y a la negación del espíritu, ese momento puede tornarse una pesadilla. Emmanuel alerta: en el instante de la desencarnación, cada conciencia es envuelta por el reflejo de sus propias elecciones. Es decir, lo que vemos al momento de la muerte no es el infierno o el cielo creados por dogmas, sino el espejo de nuestra propia alma. Imagina a un hombre que vivió una vida de arrogancia, explotando a los demás, despreciando cualquier práctica espiritual. En los últimos minutos, su cuerpo comienza a fallar, y él siente que algo se desprende. En ese momento, comienza a ver rostros oscuros a su alrededor, a oír susurros que lo acusan, a sentir una opresión que ningún médico puede explicar. No es delirio. Emmanuel enseña que las formas pensamiento que cultivamos cobran vida y forma cuando nos liberamos del cuerpo. La mente, sin las ataduras de la materia, se torna poderosa,
y todo aquello que negamos, escondimos o ignoramos regresa con fuerza total. Por otro lado, hay quienes se preparan, hay quienes comprenden aún en vida que somos más que carne y que la muerte no es un evento súbito, sino una transición que se inicia mucho antes del último suspiro. Emmanuel cuenta en sus mensajes sobre almas que, en sus momentos finales, son rodeadas por espíritus familiares, guías espirituales y energías de serenidad. Estos individuos, aun sufriendo físicamente, parten con un semblante de paz, muchas veces sonriendo, como si vieran algo hermoso. Emmanuel aclara que esto es fruto de una vida guiada por el amor, la caridad, la vigilancia moral y la aceptación de la vida espiritual. Un ejemplo narrado por él es el de una mujer sencilla que dedicó su vida al servicio del prójimo. Cuando enfermó, no hubo desesperación. Ella oraba, agradecía y decía que estaba lista. En los momentos finales relató ver a su marido, fallecido hacía muchos años, extendiéndole la mano y diciendo, «Vamos a casa». Su partida fue tranquila, casi imperceptible. Emmanuel comenta que este tipo de transición es una verdadera victoria espiritual, un premio merecido al alma que cultivó la luz mientras estuvo encarnada. El miedo, por tanto, no se vence con promesas vacías, sino con preparación. Emmanuel nos invita de forma constante a la reforma íntima. Él no habla de perfección, sino de esfuerzo sincero. Cada acto de bondad, cada perdón concedido, cada pensamiento elevado, es un ladrillo en la construcción del puente que nos llevará con seguridad al mundo espiritual. Aquellos que ignoran esa preparación pueden encontrar, en la hora de la muerte, una realidad que los confunde, los aterroriza, los aprisiona momentáneamente en regiones de sombra. Nuestro comportamiento diario es como un guión invisible que escribirá los primeros minutos de nuestra vida post-muerte. Emmanuel explica que los pensamientos habituales son como imanes espirituales. Atraen entidades y situaciones semejantes. Una mente viciada en rencor, lujuria, materialismo o vanidad, al momento de la muerte, no encontrará reposo inmediato. Al contrario, podrá ser envuelta por fuerzas desequilibradas que la arrastrarán hacia zonas densas del umbral, donde el tiempo se vive con agonía hasta que la conciencia despierte y clame por luz. La educación espiritual, según Emmanuel, debe comenzar temprano. No se trata de religión, sino de conciencia. El espíritu debe aprender a un encarnado a desprenderse del ego, de la materia, de los vicios emocionales. La oración constante, la lectura edificante, el cultivo de la humildad y de la gratitud se convierten en herramientas de protección en el instante de la desencarnación. Él mismo orientaba a los médiums a mantener la mente sintonizada con pensamientos elevados para evitar acosos espirituales durante el sueño, que es un tipo de muerte temporal. ¿Qué decir entonces de la muerte definitiva? Para Emmanuel, la muerte no debe ser temida, sino comprendida. Y es precisamente esa comprensión la que disipa el pánico. El espíritu que sabe a dónde va, que reconoce las señales del mundo espiritual y que vive en armonía con las leyes divinas, no teme. Él aguarda, preparado la llegada de ese instante sagrado en que será llamado de regreso a la casa del Padre. El miedo, por su parte, es apenas el reflejo del alma que, por mucho tiempo, cerró los ojos a la verdad. El silencio que precede la muerte es muchas veces engañoso. Detrás de los ojos cerrados un alma puede estar gritando, perdida en su propio laberinto interior. Pero también puede estar sonriendo, a punto de cruzar un portal de luz. Emmanuel nos enseña que esa diferencia está en nuestras elecciones, en nuestras acciones, en nuestra capacidad de amar y servir. Porque al final, no es la muerte la que nos espera. Somos nosotros quienes la preparamos, y ella apenas revela, con brutal honestidad, quién realmente somos. ¿Estamos listos para ver lo invisible? A veces lo invisible se presenta de forma súbita, un susurro en medio de la noche, una sensación de compañía cuando estamos solos, una mirada que parece surgir del rincón más sombrío del cuarto, y sin embargo, la mayoría de las personas sigue caminando por la vida con los ojos cerrados, negando lo que no puede tocar.
pero la verdad no necesita ser vista con los ojos físicos para existir. Allan Kardec, el insigne codificador de la doctrina espírita, enseñó que el mundo espiritual es tan real como el material y que la negación de su existencia no lo anula. Tan solo posterga el despertar inevitable del alma. Kardec dejó claro, a través de innumerables comunicaciones y estudios profundos, que el velo entre el mundo de los vivos y los desencarnados es tenue. Él dijo que los espíritus nos rodean, nos influyen, nos observan en silencio, esperando el momento en que, por dolor o por iluminación, podamos comenzar a ver más allá. Muchos de ellos son almas queridas que desean ampararnos. Otros no tanto. Y hay también los que simplemente vagan presos de hábitos terrenales, intentando comprender lo que les ocurrió. La pregunta que pesa sobre todos nosotros es: ¿estamos listos para convivir con esa realidad sutil? Imagina por un instante estar frente a un espejo que refleja no tu rostro, sino tu esencia, tus intenciones, tus deseos más íntimos, tu equipaje espiritual. Kardec explica que al morir todo ser humano pasa por ese inevitable enfrentamiento con su propia conciencia, pero esa revelación podría ocurrir aún en vida si tuviéramos el valor de mirar hacia adentro. Lo invisible no está solo en el mundo de los muertos, sino en nosotros, en las capas profundas del espíritu, donde se encuentran memorias de otras existencias, lecciones inconclusas, lazos que el tiempo no borró. La visión del mundo espiritual, tal como la describe Kardec, no es fantasiosa ni ilusoria. Es un plano vibratorio, tan complejo como el mundo físico, habitado por inteligencias desencarnadas en diversos estados de evolución. Algunos se elevan, otros se estancan. Lo que determina esa diferencia es el nivel de moralidad, de desapego, de amor cultivado durante la vida corpórea. Entonces, cuando hablamos de ver lo invisible, no se trata solamente de percibir figuras etéreas flotando en habitaciones oscuras. Es una invitación a reconocer la estructura espiritual del universo, a entender que la vida no comienza con el nacimiento ni termina con la muerte. La mediumnidad, que para Kardec es una facultad natural del ser humano, puede ser la llave que nos conecta con esa realidad más allá de los sentidos. Sin embargo, él advirtió que no basta con tener la capacidad. Es necesario educarla. El médium que se aventura a penetrar el mundo invisible sin preparación, sin ética, sin comprensión, se expone al desequilibrio. Porque ver lo invisible es antes que nada un acto de responsabilidad. No se trata de creer por consuelo, sino de aceptar una verdad superior que nos compromete a vivir de forma más justa, más lúcida, más humilde. En sus obras, especialmente en el Libro de los Espíritus y el Libro de los Médiums, Kardec insistió en que todos, más tarde o más temprano, entraremos en contacto con esa realidad. Puede ser durante el sueño, en una enfermedad, en una experiencia cercana a la muerte, o en el instante exacto del desencarne. Y cuando eso ocurra, nuestras certezas terrenales, títulos, riquezas, apariencia, no servirán de nada. Solo contarán nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestro grado de amor. Hay quienes creen que pueden postergar ese encuentro. Viven como si fueran eternos en la carne, ignorando los susurros del alma. Pero hay otros que sienten, desde temprano, que algo más los rodea. Son aquellos que se emocionan sin motivo aparente, que lloran frente a una música, que sienten un vacío que el mundo material no llena. Para estos, el mundo invisible no es amenaza, sino promesa. No es final, sino reencuentro. Son almas que, en el silencio de sus noches, ya escuchan voces que no son alucinación, sino recuerdos de otras moradas. Y es aquí donde la reflexión se vuelve personal. ¿Qué hemos hecho con el conocimiento espiritual que ha llegado hasta nosotros? ¿Vivimos como si fuéramos espíritus eternos en experiencia terrenal? ¿O seguimos aferrados a la ilusión de que la materia es todo lo que hay? Allan Kardec dejó un legado que no pretende convencer por la fuerza, sino invitar al estudio, al raciocinio, al despertar paulatino de la conciencia.
Porque ver lo invisible no depende de dones especiales, sino de disposición interior. En muchos casos documentados por la literatura espírita, se ha registrado cómo personas, al borde de la muerte, comenzaron a describir paisajes de luz, figuras, familiares ya fallecidas, melodías que no se escuchan en el mundo físico. Algunos incluso se adelantaron a su partida, despidiéndose días antes con serenidad, porque ya sabían. Lo invisible se hizo visible, no por milagro, sino por afinidad vibratoria. Kardec lo explicaba. El espíritu se libera progresivamente, y en la medida en que la carne se debilita, la visión espiritual se agudiza. Así el proceso de morir no es otra cosa que un despertar, y ese despertar puede ser suave o traumático según nuestra preparación. Ver lo invisible, entonces, es también aceptar lo inevitable, comprender que somos eternos, que nada se pierde, que todo se transforma. Pero para que ese conocimiento no se quede en la teoría, debe convertirse en vivencia. Y esa vivencia empieza ahora en cada decisión, en cada pensamiento, en cada acto de amor o indiferencia que emitimos. Porque el mundo invisible ya está aquí, nos rodea, nos penetra, nos acompaña. La cuestión no es si existe o no, sino si estamos dispuestos a abrir los ojos del alma y verlo con la claridad que solo la verdad puede ofrecer. Y cuando eso suceda, ya no habrá miedo, ni oscuridad, ni duda. Solo una certeza profunda: la vida continúa. Siempre.